Hay un momento en la vida de todo trader en el que pasa algo muy curioso y es que sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe su estrategia, sabe su entrada, sabe su riesgo, pero cuando llega el momento de ejecutar, su mente hace otra cosa. Así que hoy me he traído a Miguel Arriaga, trader de 6 cifras, y bueno, ese es el spoiler del episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a Retiro Podcast. Esta es la serie La mente detrás del retiro. Este es nuestro episodio número 4 y estamos aquí para desmontar cuáles son esos patrones que rompen la ejecución de un trader. Spoiler, el trader cree que el problema es la estrategia, pero no, señores, el problema siempre empieza antes del trade. En el episodio anterior a este, es decir, en el episodio 3 de esta serie, te di 3 pasos para que la ansiedad y el miedo no te saquen de tu plan de trading. El paso número 1 del que hablamos ayer es empezar a separar la emoción de la acción. El paso número 2 es entrenar la incomodidad. Y el paso número 3 es el que lo cambia todo: medir tu ejecución y no tus resultados. Y aquí en Retiro estamos no para hablarte solo desde la teoría, sino desde la práctica. Así que he invitado a Miguel para que hablemos desde la realidad de lo que se vive en un trading, en el trader, cómo empezar a dejar que el miedo y la ansiedad te roben la ejecución. Así que, Miguel, muchísimas gracias por acompañarme. Me emociona demasiado grabar este episodio, porque si no lo sabes, Retiro nació con Miguel. Miguel fue el primer trader con el cual inauguramos este podcast, así que si no lo has escuchado antes, vete al episodio número 1, porque ahí vas a encontrar algo que con Miguel eso fue en junio del año pasado, hace ya más de 6 meses, declaramos. Y me encanta que estemos hoy aquí mostrándoles cómo eso se ha hecho realidad y pues también aportándoles valor. Así que, bueno, Miguel, antes de entrar en tema, haznos un upgrade de lo que ha pasado después de junio 2025, que fue que grabamos el primer episodio. Bueno, buenos días, buenas tardes por acá. La verdad que estoy muy emocionado también, ¿no? Porque colocarme en el año pasado, en junio, y ver toda la evolución que he tenido como trader, ¿no? He conseguido todos los objetivos e incluso los he superado, ¿no? En menos de 8 meses, 9 meses, lo mismo que dura un embarazo que da la vida a las personas y la verdad que todo ha pasado como tuvo que pasar, agradecido por todos los errores que cometí, porque esos me enseñaron mucho más de los retiros, que al fin y al cabo, pues 2, 3 meses después fue cuando lo logré. Y bueno, una vez lo logré, fue ir haciendo clic y consiguiendo uno tras otro, hasta que hoy en día puedo decir que retiro de manera consistente del mercado y bueno, también el proceso ha sido súper rico, me he rodeado de las personas adecuadas, me he rodeado de ti, que has sido mi coach y seguiré haciéndolo. Y bueno, con esas herramientas que nos das para que nos sostengamos en las malas, porque en las buenas estamos todos para recibir cosas, pero también las lecciones se aprenden cuando estás en rachas negativas, que siempre las va a haber. Entonces, pues, muy emocionado porque ha sido 9 meses de saltar, superar y sostener sobre todo, ¿no? Oh, Miguel, muy orgullosa de ti, de tu proceso. Y bueno, pues ya quien nos está escuchando se va dando cuenta el calibre del cual va este episodio. Así que ya que trajiste el tema de las malas, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque hoy queremos hablar de miedo y de ansiedad y cómo no permitir que eso nos robe nuestra ejecución. Así que empecemos de un lugar ahí en el que Miguel y yo empezamos a trabajar juntos, en S-5 en FTMO. Regresemos a, eso fue en mayo del año pasado. Y si nos permites un poquito entrar en tu mente, ¿qué era lo que fue, qué fue lo primero que tu mente empezó a decir cuando te viste frente a ese -5 en FTMO en mayo del año pasado? Que iba a perder la cuenta, porque me acuerdo que estaba en segunda fase y había pasado la primera y bueno, ahí fue cuando empezó a saltarme el plan, lo que dije en el anterior episodio, las emociones no las sabía controlar y por eso tuve que recurrir
una persona que me hiciera, mm, me hiciera pues enfocarme en otra cosa y no en el resultado, porque problema que yo tenía era que tenía apego a esa cuenta y al resultado. Y, y yo pensé que lo iba a perder, sinceramente, hasta que fue un cambio radical, ¿no? Cuando conecté contigo en 3 semanas, no solo salí del drawdown, sino que la puse en 2,5 en 3 semanas, nada más. Hice un 7,5% en cuestión de 3 semanas. Y eso fue un clic mental. A partir de ahí fue un antes y un después. Porque ahí dije, si yo he superado y he salido de esta, ya pueden venir todas las que tengan que venir, que lo voy a superar igual porque ya sé cómo hacerlo. Y de hecho después vinieron todavía más fuertes y la superé. Y bueno, el trabajo que hice contigo de ejecutar, que por eso tienes un programa que se llama así, la Escuela de Ejecución, que es un programa de una escuela, porque la ejecución es la parte más importante. Y para ejecutar tienes que estar bien psicológicamente y tener las herramientas de coaching para poder superar esas etapas. Pero son las que mayor lección te van a dar. Y cada etapa negativa agradecela porque obtienes un montón de sapiencia y a partir de ahí eres otro y eres imparable. Y yo ahora mismo me siento imparable. Y con objetivos más grandes, porque luego una vez consigues los objetivos tienes que ir a por el siguiente y escalar, escalar y escalar. La única manera de escalar es tener más capital para poder seguir haciendo lo mismo, pero con más cuentas, con por ende más resultados, pero enfocándote en tu ejecución, que es en lo que yo ahora mismo me enfoco. Yo me da igual, yo casi ni miro las cuentas, yo porque siempre he sido analítico y matemático, sé con más o menos cómo van, pero no exactamente. Entonces, Me encanta, Miguel, esa perspectiva que nos traes, porque si hay algo que escucho todas las semanas en Instagram y acompañando procesos de trading, es como que esa fobia que le tenemos a perder. Y tú nos acabas de decir, de ese momento es donde obtuve mi mayor sapienza. Entonces, ¿qué pasaría si a partir de hoy podemos poner en ti una semilla en la que empieces a renombrar la pérdida como ese momento del cual más puedes aprender? Creo que ya Miguel y yo habremos hecho un gran trabajo con este episodio, que nuestro objetivo es poderte agregar mucho valor. Entonces, pues gracias por traernos esa nueva perspectiva, porque la pérdida no va a desaparecer del trading, es parte de las reglas del juego, pero lo que sí puede cambiar es cómo tú te presentas ante ella y cómo tú la ves. Y si quieres sostenerte en esta industria y como bien nos acabas de decir, quieres escalarla, cuanto más rápido resignifiques la pérdida, más rápido vas a poder enfocarte en lo que genera resultados, como nos decías, es la ejecución. Miguel, ¿en qué punto crees que tú te diste cuenta que el problema no era el mercado, sino el cómo tu mente estaba operando bajo presión? me di cuenta justo cuando salí de esa mala racha, de esa primera mala racha, la superé. Me di cuenta de que esto es parte de los juegos, de que no hay SL sin TP y no hay TP sin SL. Es un gasto operativo. Los SL tienen que aparecer porque no conozco ninguna empresa que no tenga gastos y que tenga todo ingreso. Vengo del mundo empresarial también. Enseguida me puse a buscar similitudes, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que toda mi experiencia a nivel empresarial me ha servido bastante para donde estoy ahora. No solo a nivel analítico, porque encima tuve la suerte de empezar un posgrado en inteligencia artificial, la cual me apalanco muchísimo para mi trading. Todo lo que pueda automatizar lo tengo automatizado, pero me encanta ejecutar. Donde antes yo temblaba a la hora de ejecutar, me recuerdo mis primeras ejecuciones, ahora ejecuto sin, soy una máquina de ejecutando, porque así ha tenido que ser. Y bueno, ese fue el punto de partida. Me di cuenta de que esto era gestionar tus emociones. Eso siempre yo antes, siempre tuve ese punto de apoyarme en el desarrollo personal, aumentar mi nivel de conciencia a través también de la lectura,
que te abre mucho la mente, a través de reconectar con papacito Dios, como yo le llamo. Siempre en los momentos complicados aparece. Y son señales que uno al principio, cuando no estás en ese entorno, en esa retoma de contacto, empiezas a ver cosas que coinciden, ¿no? Momentos en que aparece exactamente en el mejor momento, en el que lo necesitas realmente. Y a mí me ha pasado varias veces. Y entonces, a partir de ahí fue un no parar y crecer y rodearte de gente que sea mejor que tú, que te aporte ese salto que necesitas para ir al siguiente nivel, ¿no? Ese salto cuántico. Pues nosotros tenemos varios saltos cuánticos, ¿no? Enseguida que tú ya dices, pa, esto era lo que yo quería, y ya vas buscando cuál es el siguiente salto. ¿Quién tiene ese salto? ¿Quién lo ha dado? Y empiezas a conectar con esa gente y empiezas detrás. También veo cómo gente que tiene la misma capacidad que yo y incluso mejor, está en ese bucle que yo estaba hace meses y lo llamas, hablas con él, te lo haces ver y lo ayudas también, ¿no? Y te sientes bien porque también es gratitud la que sientes cuando ayudas a una persona que está pasando por lo que tú pasaste. Y eso muchas cosas me siento súper bien. Y eso fue, pero el punto de partida fue ese. Cuando yo superar una detrás de otra. Me costó un poco después de ese postre, lo logré en septiembre, pondré esa cuenta en septiembre, y después fue a las 2 semanas ya el primer retiro. Y el primer retiro fue el segundo, y cada mes he retirado a partir de ahí. Más o menos cantidad, lo que te dé el mercado, porque eso tú no lo puedes controlar, pero, pero sí. Hasta hoy también, que hoy hice el retiro de marzo, que ya lo que tenga que venir vendrá. Ahora para abril. Wow, me encanta porque nuevamente el trader le huye muchísimo. Por ejemplo, yo quiero que hablemos también de eso, a la racha negativa. Y justo acabas de decir, en ese momento es cuando realmente pude comprobar que no era más estrategia, no era más técnica, era aprender a entrenar mi mente bajo presión. Entonces, el único momento que tienes para darte cuenta de qué es ese complemento que te falta para ser un trader profesional, porque pues también estás en una de las industrias más difíciles. Entonces, sí o sí, hay que entrenar nuestra mente para ello. Entonces, es en ese momento. Y si le huyo a la pérdida, pues me estoy perdiendo algo más grande, y es de poder empezar a medir mi capacidad de mi mente operar bajo presión. Y si yo realmente quiero retirar de esta industria de una forma en que sea mi vehículo financiero, cuanto más rápido aprenda a manejar mi mente bajo presión, pues cuanto más rápido voy a escalar mi trading. Entonces, háblanos de eso, Miguel, porque acabamos de pasar por una racha negativa, yo creo que una de las más largas que hemos tenido desde que estamos trabajando juntos. Y quiero que puedas ahí hacer uso de tu imaginación y decirnos, Miguel, de hace un año, con esa racha negativa que acabamos de pasar, cuéntanos primero qué habría hecho Miguel de hace un año y después nos cuentas qué hizo Miguel de hoy. Mira, yo aquí hay una frase que hace 2 años me lo dijeron y me dejó pensando una buena semana. El trading es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Y precisamente es la manera más difícil porque tienes que desarrollarte dentro, porque nacimos y nos protegen haciéndonos siempre la famosa, tienes que estudiar, tienes que trabajar, porque el dinero no cae de los árboles. Porque entonces, desde pequeñitos nos están machacando con el no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer de manera inconsciente, pero eso nos ha formado, ¿no? Y entonces, el Miguel de hace un año, en una raya como la que yo acabo de pasar, por ejemplo, que se rompió mi peor escenario, escenario de ruina, que yo tenía máximo 5 SD seguidos, pues tuve 6. Entonces ahí, ejecutar ante ese escenario, el Miguel de hace un año hubiera dicho, voy a descansar esta semana a reflexionar, y no me hubiera presentado. En el séptimo justo, y en el séptimo fue el TP. Y en el séptimo fue mi récord, porque ejecuté en todas las cuentas
y le hice, claro, ejecutar en 12 cuentas y hacer 2 R's en cada cuenta, pues son 24 R's de golpe. Pues el Miguel de hace un año se hubiera perdido ese TP. Hagamos un en eso, Miguel. El Miguel de hace un año no se hubiera presentado al séptimo TP. Cuéntales en el sexto TP cómo estaban tus cuentas, porque creo que es muy importante poderles transmitir esto, porque una de las cosas que hacen los traders es que cuando llega la racha negativa se dejan de presentar y pasa exactamente esto. Entonces, por favor, hagamos un en eso, en cómo estaban las cuentas en el TP número 6 y qué pasó en el número 7. Háblenos, tú que eres tan numérico, porque creo que esto va a agregar muchísimo valor. Sí, evidentemente nuestra misión número uno como trader es proteger nuestro capital. Y para proteger nuestro capital, cuando estás en una mala racha, tú tienes que ir ajustando la gestión de riesgos para, eh, para evitar lo máximo posible el riesgo de ruina, que le llaman, que es perder la cuenta o perder las cuentas. Recuerdo que en el sexto trade, en el sexto SL, yo tengo ahora mismo 12 cuentas, manejando 12 cuentas, ¿no? Tengo $700.000 en capital. Recuerdo que una la tenía $170 de quemarla y la otra 177. O sea, en palabras llanas, daba por ello que le iba a perder, porque encima era en futuro y en futuros tienes trailing drawdown que te va persiguiendo. Pero bueno, aquí no puedo ajustar, si las pierdo, ya son $100.000, o sea, son 2 cuentas de 50, o sea, son $100.000, me quedan todavía 600 y puedo fondear más. De lo otro veía que tenía todavía 3 balas, 4 balas, dependiendo de la cuenta, y dije, oh, yo voy a seguir ejecutando. Y me centré simplemente en ejecutar. Bueno, pues quiero que sepas de que al darle tan poca importancia, porque ya las daba por perdidas, a día de hoy, cuando me cambió la racha, sigo teniendo esas 2 cuentas y la distancia al SL ahora son 2000. Por lo cual le di la vuelta porque me importó, o sea, ya la di por perdida y da la casualidad de que tuve una racha de 4 TP seguidos y, y le di la vuelta. O sea, tú lo único que tienes que ir haciendo es ajustando la gestión de riesgo. A ver, 6 SL seguidos. Nunca había tenido tantos SL seguidos y todavía tengo cuentas que tengo 3 SL, para aguantar 3 SL más. ¿Para qué voy a cambiar el riesgo? Si lo más probable es que el siguiente trade aquí sea un punto de inflexión, porque nunca he tenido este escenario. Y yo sé los números de mi estrategia porque las llevo, o sea, tengo un registro de la estrategia. Pues tienes que seguir haciendo igual. Entonces, eso fue, la verdad que fue una anécdota porque esos son clics mentales que te van sucediendo a medida de que vas operando. Siempre, claro, tienes que tener esa regla de que tu misión número uno no es hacer profit, es proteger tu capital para que puedas seguir dándote profit. Wow, Miguel, quiero hacer zoom aquí porque ayer yo les explicaba estos 3 pasos. El paso número 1 es separar la emoción de la acción. No significa que pensamientos de duda no llegaron a Miguel durante esos 6 SL. Sí, llega el pensamiento, pero no lidera tu acción. El paso número 2, ¿tú crees que para Miguel fue cómodo presentarte hoy SL? Ok, está bien. Mañana, hoy 2 SL, ok. 3 SL, ok, con 12 cuentas de juego, con 700 en capital fondeado, tercero, cuarto, quinto, sexto día. Eso es entrenar la incomodidad. Y lo que sostuvo todo esto nos lo dijo Miguel tan claramente. Yo no estaba enfocado en el resultado. Sabía que inclusive si llegaba un TSL número 7, se quemaban las cuentas. Y dije, ok, bueno, no pasa nada. Y ese es el desapego del resultado. Pero como se siguió presentando lo que pasó en el día 7 o después de los 6 SL seguidos, porque pues no fueron mentiras, son un poco más, llegó el TP, se pusieron las cuentas en positivo y en el 8 llegó el retiro. Entonces, ¿cuántas veces por no separar la emoción de la acción no te has presentado? Por no entrenar la incomodidad no te has presentado. Por no separar el resultado de la ejecución no te has presentado y te has perdido de lo que estamos hablando hoy. Entonces, si hay algo que quieres comprometerte contigo hoy en este 2026, si de verdad has tomado la decisión de ser un trader profesional, es lo que acabamos de decir, entrenar el separar esa emoción de la acción, el entrenar la incomodidad y el dejarte de medir por el resultado. Y lo acabamos de ver en real, lo que pasa cuando aplicas eso. O sea, el día 8 o el TP8, Miguel retiró
Y yo sé que tú has pasado por esta historia. Yo sé que has llegado el día 2 y ya no te has querido presentar, pero es que no sabemos cuándo llega el TP, así como no sabemos cuánto va a durar la racha negativa. Inclusive Miguel con toda la estadística que maneja eran 5. O sea, el día 6 cuando llegó el SL podía haber dejado todo ahí botado porque falló la data. No, así funciona este mercado. Así que gracias, Miguel, por narrárnoslo así, porque podamos hacer este Zoom. Y quiero entonces que podamos compartir un poquito más, aprovechando tu experiencia, porque a veces cuando un trader ve a otro trader retirando del mercado, se imagina muchas cosas, que la suerte, que de pronto descubrió por fin la estrategia que tiene 70 de WinRAR, bueno, ya sabes todos los mitos que hay alrededor de eso. ¿Qué crees que es lo que todavía no entienden que de verdad está pasando para que hoy tú puedas decir estoy fondeado con 700K y estoy retirando inclusive después de una racha de 6 SL seguidos? Sí, esos pensamientos al principio, cuando ves a un trader que retira, sobre todo que tiene tu misma estrategia y demás, y tú dices, ¿y por qué yo no? Y te enfocas en la tercera persona. Tengo además amigos, buenos amigos que incluso en petit comité o confianza y tal, y dicen, pero ¿cómo puede haber retirado? Pero si llevamos como 4 SL en los últimos 8 trades o 7 trades, digo, pero no te enfoques en él, enfócate en ti, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué no estás haciendo del sistema? ¿No estás rotando cuentas? ¿No apuntas la cuenta que te toca mañana o el grupo de cuentas que te toca mañana? Porque eso lo hemos visto todos. Cuando tú rompes tu sistema, cualquiera, un orden, lo que sea, eso cambia todo. Y ahora, si tú, en vez de enfocarte en ti, en cómo lo estás haciendo, qué fallaste, y te enfocas en por qué retira él o por qué ha hecho esto, y seguro que seguro tiene otra estrategia. Porque yo he pasado por eso. Y entonces, a lo que hay que enfocarse es en uno mismo y en tener tu sistema, sabes que tu sistema funciona y tú solo tienes que ejecutar tu sistema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y los demás, alegrarte por los resultados de tus compañeros, eso es lo mejor. Preguntarle cuando ves que está escalando capital y cada vez tiene un retiro más grande y ya está, y este es el entorno correcto. La gratitud es lo que te va a seguir llevando por esa vibración positiva, que es lo que necesitas, ¿no? En cuanto yo quería hacer un inciso también, antes cuando decías que como a la hora de ejecutarlo en las malas rayas, esos pensamientos le vienen a todo el mundo. A mí me vienen también, pero otra cosa que yo aprendí contigo, y recuerdo siempre la frase que los pensamientos son como nubes, y tú decides si te fijas en esa nube o la dejas pasar. Y ese es el truco del almendruco que decimos aquí en España, de que cuando tú, a pesar de que eres un trader con experiencia que retiras constantemente de los mercados, tienes esa mala racha, porque es inevitable, tienes que saber gestionar los pensamientos. Y yo los gestiono. ¿Me vienen? Sí, los gestiono también. ¿De qué manera? De la manera en la que se trabaja con una persona que tienes que tener a tu lado, porque un coach lo tienen los deportistas, lo tienen los analistas, cualquier persona que necesite y realice su profesión con presión, con alta presión, necesita de un coach, de un entrenador personal, de cualquier cosa. Entonces, estamos en la profesión de las profesiones más difíciles del mundo, de las más complicadas y de la que solo el 0,5% de los traders retiran consistentemente del mercado. El 99,5% no lo hace. ¿Y por qué? Por lo que estamos hablando hoy. Totalmente, Miguel. Mira, por si no te diste cuenta, Miguel acaba de decir 3 cosas muy brutales. Uno de los principales capitales que tiene un trader es su enfoque. ¿Qué es lo que hace que tú puedas sostener el plan? Es el enfoque. Si tú estás enfocado en la estrategia que tiene el otro, en los retiros que está publicando el otro, en lo que está haciendo el otro, tú lo que estás haciendo es llevando allá tu enfoque. Y eso hace que no puedas sostener tu plan. Y entonces estás pensando que necesitas otra estrategia, que necesitas más análisis porque eh, llevaste tu enfoque a otro lugar que es y no el lugar que te permite sostener resultados, que es el plan.
es sostener el plan. Y Miguel nos dio ejemplos de cómo yo me empiezo a alejar del plan, cómo empiezo a mover el riesgo, cómo no anoto cuál es la cuenta que hoy le corresponde rotar. Entonces nos dio muchos ejemplos. Y para mí la base de todo esto, también lo dijo Miguel, es la gratitud. Es tan diferente cuando yo siento gratitud de que otros tengan resultados a cuando me estoy enfocando en qué es lo que he estado dejando de hacer el otro y no me estoy enfocando en mi camino. Y qué lindo, Miguel, lo que dijiste. Y si el otro está retirando, qué bien, lo celebro, me encanta porque es la evidencia de que esta industria se puede retirar dinero. Si el otro está haciendo retiros en medio de rachas negativas, qué bien, porque es la evidencia de que en el trading vas a perder, sí, pero si tienes una ventaja estadística vas a retirar. Entonces, me alegro y siento gratitud de que esto se convierta en la evidencia de que el vehículo que he elegido, pues es efectivamente un buen vehículo. Pero ¿cómo sostengo eso? ¿Cómo me subo en este vehículo? Sosteniendo mi plan. Así que gracias, Miguel, por ese regalo que nos acabas de traer. Y quería ahorita que le podamos hablar entonces a esos traders que nos están escuchando y que la ansiedad hoy los está sacando del plan. ¿Qué le dirías, qué le sumarías desde tu experiencia? Bueno, yo primero que quiero decirles es que yo tardé 3 años en ser rentable. También siempre fui una persona que yo no me rendí fácil. Yo solamente no lo conseguía y en vez de frustrarme y decía, pues yo creo que lo voy a dejar, yo decía, pero no, tiene que haber alguna manera. Y yo seguía buscando hasta que das con la persona correcta, después de mucha búsqueda. Yo me caí 30.500 veces antes de llegar a la rentabilidad. Y fue justo el año pasado, a principios justo del año pasado. Que se tienen que rodear, que rodear de las personas correctas, se tienen que desarrollar interiormente, evidentemente tienen que luego tener un sistema, pero esto es como lo dije antes, como una profesión de alto rendimiento. Y se tienen que rodear de las personas y herramientas que te permitan evolucionar y lograr los retiros. Y que esto es un proceso. Esto no, cada uno tiene su proceso. Y no, un trader no tiene el mismo proceso que el otro. Pero que siempre hay que ir buscando el siguiente paso. Y el siguiente paso está a un 100 de distancia de lo que tú quieres. Si tú quieres fondearte la primera vez, habla con gente que se ha fondeado y pregúntale cómo lo han hecho. Y cuando te fondees, necesitas el primer retiro. Pues búscate a quien ha retirado y pregúntale por su primer retiro y cómo lo ha hecho. Y cuando te retiras la primera vez, tienes que retirar la segunda vez. Y para retirar la segunda vez, tienes que hacer exactamente lo mismo que la primera. Y cuando retiras la segunda vez, necesitas escalar más capital. Y ahí empieza otra vez el ciclo, porque tú ya te fondeaste una vez, y ahora cómo te fondeas con más capital, haciendo exactamente lo mismo. Y luego ya empiezas a hablar con traders que tienen la información correcta y los sistemas correctos, y ahí ya entras en el ciclo. Porque a pesar de que hay un 0,5% de los traders a nivel mundial que retiran consistentemente del mercado, hay pocos, pero yo conozco a muchos. ¿Por qué? Porque conecté y entré en ese ciclo. Y al conectar en ese ciclo, solo estás rodeado de traders rentables. Ya está. Y entonces para mí son muchos, porque tengo muchísimos amigos y compañeros que retiran todos los días del mercado. Si no es Juan, es Francisco, y si no Francisco es Gerardo, y si no es Gerardo es Santi, y si no es Santi es Alejandro. Los conozco, es que te puedo decir un montón de nombres y no paro. Entonces hay que meterse en el entorno correcto. Una vez está dentro del entorno, ya está. Solo puedes mejorar. Sí, totalmente, Miguel. Muchas gracias. Apalancamiento. Es apalancamiento y enamorarnos de la repetición. Me encanta y sí, Miguel y yo hablamos mucho de esto. Para nosotros cuando vimos, porque hace 2 semanas Miguel me estaba compartiendo este estudio de en realidad cuál es el porcentaje de traders que retira. A mí me costaba muchísimo creerlo porque la mayoría de traders que acompaño retiran de forma consistente, la mayoría de traders con los que trabajo llevan más de un año en la industria y llevan retirando de forma consistente. Entonces, cuando Miguel me decía del 0,05, decíamos, wow, es que la verdad estamos en un entorno de élite, porque para nosotros es muy común hablar de retiros, para nosotros es muy común
mantenernos en esta industria y sostenernos. Y esa fue otra de las cosas que Miguel nos dijo, la perseverancia. Y me acuerdo claramente también cuando yo decidí volverme coach, una de las cosas que me dijo una de mis mentoras es, Sandra, si tú perseveras, estás por encima del 98% de las personas que están en esta industria. Y lo mismo sucede en el trading. Si tú perseveras, ya te estás metiendo dentro de este grupo élite de traders que sostienen y lo hacen de forma consistente. Y bueno, pues me alegra muchísimo que a través de Retiro podamos dar cercanía a traders como tú que se están sosteniendo y que forman parte de ese 0,005. Y bueno, pues vamos a ir como que finalizando el episodio, Miguel. No sé si aquí hay algo que no les hayamos compartido sobre cómo podemos operar aún en el miedo, aún en la ansiedad y no perder nuestra ventaja estadística por una emoción que tú quieras incluirnos. Es que no hay otro secreto, hombre, cuando estás del otro lado, que no has empezado el camino, es difícil, ¿no? Porque es entrar en lo desconocido. Pero solamente tienes que hacer una cosa, que es conocer a traders que ya son rentables y solamente intentar entrar en su círculo. Y hay miles de maneras de entrar en su círculo. Y luego empezar con un sistema. Y eso sí, enfocarse en su desarrollo personal y no intentar desapegarse lo antes posible del resultado. Porque eso es la primera cosa que yo tuve que hacer y que más me costó. Pero porque nacemos y nos protegen pensando que nos están haciendo un favor y es totalmente lo opuesto. Porque tu mente lo primero que quiere es protegerte. Y la relación con el dinero es totalmente la contraria a la que nos han enseñado. Porque el dinero es energía. Y el dinero, cuando te das cuenta que es fácil bien, porque yo ahora mismo, hoy, no voy a dar cantidades, pero yo hoy he ganado y he retirado 3,5 veces el salario mínimo de España en un solo retiro, que me ha costado 2 semanas de trabajo. Entonces, al final es fácil. Y por eso ese dicho, el trading es la manera más fácil, más difícil de hacer dinero fácil. Porque todo lo que hemos hablado hoy es exactamente lo que uno tiene que tener en cuenta para poder entrar en la élite del trading. Y es que no es que, lo hemos dicho todo, yo no me he guardado nada. Lo único que hay sistemas diferentes y yo tengo mi sistema porque hace un año lo aprendí y se ha ido desarrollando con mis mentores. Yo también tengo mentores, no solamente te tengo a ti, sino tengo otros mentores. Y todos hacen un equipo que me hacen que esté elevando mi nivel. Yo contigo establecí 2 objetivos principales este año y estoy en camino de ellos. Y lo voy a conseguir. Y cuando consiga los 2 objetivos de este año, que ojalá los consiga antes, nos fijaremos el siguiente objetivo. Que ya va rondando por aquí. Y lo que pasa es que le digo fuera, que tengo primero que conseguir lo que tengo marcado. Así que, porque para abrir y llegar a un sitio tienes que abrir más puertas antes, ¿no? Entonces, es eso, es que este podcast es exactamente mi evolución como trader y las cosas que yo he tenido que lidiar para poder conseguir hacer retiros consistentes. Entonces, no es que no se me ocurre nada más que me haya guardado. Intento no guardarme nada. De todas maneras, cualquier persona que escuche este podcast me puede contactar, que saben que soy muy accesible y siempre intento echar una mano a quienes lo necesitan. Igual que a mí me ayudaron en su momento. Así es, Miguel. No hay secretos. Ejecutar el plan, sostener el proceso y trabajar en esa identidad de trader de élite. Y bueno, pues yo creo que si hay algo que Miguel nos dejó muy clarísimo en esta conversación, es que la diferencia entre ser un trader del 99,5 y un trader que retira del mercado no es la estrategia, es esa capacidad de ejecutar nuestro plan, incluso cuando las emociones aparecen. Y bueno, pues me alegra muchísimo que sea eso exactamente lo que entrenamos en la escuela de ejecución, porque no enseñamos otra estrategia. Lo que entrenamos es cómo sostener el plan cuando la mente nos quiere sabotear. Y creo que eso es lo que marca la diferencia en el trading, aprender a sostenernos bajo presión y cambia totalmente la forma en cómo vimos esta industria, porque les digo siempre, entramos a esta industria por libertad
y la terminamos perdiendo por presión, la terminamos perdiendo por ansiedad, terminamos presos de una emoción y creo firmemente que nadie entró en esta industria para eso, entramos para ser libres, pero la primera libertad, antes que la financiera, es la libertad mental. Así que bueno, aquí en la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que puedas aplicar a la escuela de ejecución. Si ves este video el día que lo publiquemos esta semana, estamos cerrando aplicaciones. Si lo ves posterior, pues bueno, igual puedes entrar a este link para que te podamos contar cuál es la próxima edición que está vigente. Así que bueno, cerramos hoy el episodio recordando que el mercado no es el lugar en el que rompemos el plan se rompe primero en tu mente. Y cuando aprendemos a observar ese momento es cuando realmente empezamos a operar desde otro lugar. Te agradezco infinitamente, Migue, porque de verdad sé que no te guardaste nada. Vamos a dejar aquí también en la descripción el @ de Instagram de Migue por si alguien tiene alguna duda. Migue de verdad siempre está muy abierto a compartir. Y bueno, pues yo soy Sandra Madrid y esto fue La mente detrás del retiro. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo hagas para que puedas saber cuándo publicamos el próximo episodio. Y si sientes que esto puede ayudar a alguien más, pues ayúdanos a compartir, porque aquí tenemos una misión: acompañar a traders a que no solo ejecuten, sino que piensen distinto. Así que puedes sumarte a esa misión compartiendo este episodio. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.